Si eres fan de Hayrin y te gustaría conocer más sobre el Hayrinis, quédate porque en este video te voy a enseñar los tips de belleza que puedes implementar para tener un glow up tipo Hayrin. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley por si es la primera vez que ves uno de mis videos y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. Amigas, como pueden ver en el título, el día de hoy les traigo un video de cómo tener un glow up inspirado en Hayrin. La verdad es que yo había hecho un video parecido a este, pero enfocado más a todas esas chicas que todavía están en su época escolar, ya que siempre me están pidiendo tips para la escuela, el colegio, la universidad. El día de hoy nos vamos a enfocar más para todas esas chicas que quieran implementar este estilo en su día a día. Así que antes de comenzar, no olviden seguirme en mis redes sociales, en todas algo como ashley.rivas, y dejarme un like si les gusta este video y suscribirse para ver más de este contenido. Ahora sí, habiendo dicho esto, ¿qué tal si empezamos definiendo qué es el Hayrinis? El Hayrinis es una estética y estilo de vida inspirado en Hayrin de New Jeans, el cual se basa en la naturalidad y una vibra tranquila y dulce combinada con maquillaje ligero, piel fresca, ropa minimalista en tonos suaves y un enfoque ordenado, el cual también incluye hábitos de cuidado personal, combinándola con una actitud tímida pero encantadora y una preferencia por los detalles simples. En conjunto, el Hayrinis representa una forma de vivir con delicadeza, calma y autenticidad, reflejando así la esencia suave y encantadora de Hayrin. El estilo de Hayrin, también conocido como Hayrinis, se relaciona mucho con la estética Akubi, la cual es una estética coreana con toques del J2K, pero muchísimo más tranquila y relajada, limpia y minimalista. Y no necesitas tener la misma ropa que ella, lo importante es mantener la vibra con colores neutros, prendas cómodas pero con estilo y nada demasiado llamativo. Para empezar, la paleta básica del Hayrinis es beige, blanco, gris y negro, y por supuesto que puedes experimentar con muchos más colores, pero siempre en tonos suaves, apagados o incluso más profundos, pero eso sí, nunca muy brillantes o saturados. También puedes adaptar los colores según lo que mejor te quede. No se trata de seguir una regla rígida que te diga no tienes que utilizar esto y esto, sino de encontrar lo que realmente te favorezca. Por ejemplo, si sientes que los tonos muy oscuros no destacan tanto en ti, puedes jugar con colores más claros como el beige, el blanco, para darle un poco más de luz al outfit. Lo importante es equilibrar y elegir tonos que hagan que tu piel y tu rasgo y todo el look se vea como más armonioso y natural. Por supuesto que te sientas cómoda usándolo. Ahora sí, en cuanto a ropa, Hayrin suele utilizar un poco las camisas oversize, blusas de tela ligera, pantalones sueltos de tiro bajo que se ajustan un poco en los tobillos o incluso cargos, y si quieres equilibrar el outfit puedes combinar lo ancho con crop tops o camisetas ajustadas. También se ven mucho los estampados de estrellas u otro tipo de estampados, faldas simples o prendas neutras que no gritan atención pero se ven muy limpias y elegantes. Puedes usar zapatillas blancas, zapatos de tacón bajito o botas. La idea es que te veas estilizada pero sin perder comodidad. En los accesorios es preferible utilizar aretes, pulseras o collares pequeños o simples, y si quieres puedes complementar con algún tipo de sombrero o gorra para un toque casual. El estilo Hayrinis se caracteriza por tener un cabello limpio, liso, ordenado y sin frizz, pero siempre con un toque natural. Ese es el look de me arreglé pero sin esfuerzo, donde básicamente el pelo se ve suave, ligero y con movimiento. Para lograrlo puedes alisar ligeramente el cabello o utilizar secador con cepillo para darle forma al cabello sin que quede totalmente rígido. Y si tienes frizz o pelitos rebeldes, puedes utilizar incluso unas gotitas de aceite o serum en las puntas para controlarlo un poco. En cuanto a peinados, la verdad es que Hayrin suele llevar el cabello suelto la mayoría de las veces, pero a veces se le pueden ver con mechoncitos que enmarcan la cara o incluso con trenzas simples o delgadas a los laterales. Y otra opción muy común es la media cola baja sencilla o coletas altas bien peinadas y sin volumen exagerado, así como los moños relajados que se ven suaves pero sin verse despeinados de verdad. La idea principal es que todo se vea delicado, simple y nada forzado, como si no hubieras tardado mucho en arreglarte.
aunque obviamente sí nos tardamos, y la verdad es que para este estilo no necesitas muchos accesorios. Puedes complementar con ligas finas, scrunchies en tonos neutros o pinzas discretas. A Jairin le gusta muchísimo los clips pequeños o discretos, ya sean especialmente los que tienen formas como estrellas o detalles sutiles. Ahora vamos a hablar sobre el autocuidado, empezando por el skincare. Para ello puedes empezar con una rutina sencilla de 3 simples pasos, empezando por un limpiador facial, la crema hidratante y un protector solar, el cual es muy importante, ya sea si esté soleado, si esté nublado, siempre debes utilizarlo. Eso sí, si tienes acné o un problema en específico, lo mejor es ir con un dermatólogo para no estar probando 1000 productos por tu cuenta. Honestamente, Jairin no ha profundizado ni ha hablado mucho sobre su rutina de skincare, pero estos 3 pasos te pueden servir perfectamente para iniciar, y si todavía no entras en este mundo del cuidado facial. También intenta exfoliar tu piel una vez por semana para eliminar células muertas y activar la circulación, y ten una crema hidratante para el día a día y que tenga un olor rico para que la gente te recuerde siempre por ese olor, y nunca olvides el body splash o el perfume. Y en el cabello la verdad es que lo básico funciona perfecto, un shampoo, acondicionador o mascarilla hidratante, la verdad es que son suficientes, e intenta aplicar aceite en las puntas unas 3 veces a la semana para mantenerlo suave y sin frizz. Como el Jairinese trata de vivir con ligereza y calma, el ejercicio tampoco tiene que ser extremo. Puedes empezar con 3 entrenamientos a la semana, algo ligero como pilates en casa, estiramientos o salir a caminar. Ya con esto estás cuidando tu cuerpo sin presionarte demasiado. Otra cosa que puedes hacer es intentar bailar en tu casa con videos en YouTube de coreografías de K-pop, de tus grupos favoritos de idols. La verdad es que es algo muy divertido, yo lo hacía antes, y puedo decir que si eres de esas personas que como que le es difícil empezar a hacer ejercicio porque no les gusta, esto podría ser una gran opción, y la verdad es que es una forma muy divertida con la que puedes empezar. El maquillaje del Jairinese es súper natural y en tonos claros y neutros. La verdad es que ella no suele utilizar sombras para el diario, pero para presentaciones los colores que más utiliza son los marrones suaves, beige o toques como salmón, más que los típicos rosados. La verdad es que por ahí una que otra vez le he visto florcito o bonito. Y en lugar de utilizar bases pesadas, puedes utilizar algún corrector en las zonas necesarias. En los ojos puedes utilizar un poco de rímel transparente o café y llevar un delineado delgado. Eso sí, las cejas deben verse naturales. Recuerda que las asiáticas o las coreanas siempre utilizan las cejas en tonos bien claritos, así que puedes solamente peinarlas si lo necesitas o rellenar uno que otro huequito con lápiz o sombra café. Eso sí, no la enmarques demasiado, y para darle color al rostro no nos puede faltar el rubor, y el rubor ideal sería en tonos como duraznos o salmón, que se vea como un ruborcito natural. Para los labios, que no nos pueden faltar, un bálsamo con un poquito de color o gloss está perfecto para mantener ese toque fresco y natural. Y recuerda que el Jairinese no busca la perfección, es más una tendencia que surgió de las redes sociales que busca adoptar el estilo de Jairin para las personas que se sienten identificadas con ella y su estilo de vida, la cual se centra en una vida tranquila y de autocuidado, llevando una vida bastante sencilla, pero con toques en las tendencias actuales y tendencias coreanas. Y recuerda que esto es un estilo que no será de la noche a la mañana, así que no te desesperes si no ves cambios en poco tiempo. Tómala con calma y disfruta el proceso. Así que espero que estos tips y consejos te hayan ayudado a entender y a acercarte un poco más a lo que es el Jairinese para aplicarlo en tu día a día. Si este es el estilo con el que te sientes más identificada, recuerda que también tengo otro video en este canal ya sobre el Jairinese, pero en la escuela, así que pásate a verlo si no has pasado a verlo, y espero lo disfrutes y apliques estos consejos en tu día a día. Y si te gustó el video, no olvides dejarme un like y suscribirte para ver más de mis videos, y ve y sígueme en mis redes sociales. Casi nadie me sigue en mis redes sociales, salgo en todas como Ashley.Rivas, así que ve y sígueme por allá, casi nadie me sigue por allá, y no olvides suscribirte a este canal. Ahora sí, habiendo dicho esto, me despido para no hacer este video más largo, aunque yo creo que va a salir más corto que otros videos, y no olviden dejarme en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver. Yo siempre los estoy ojeando, me encanta leer sus comentarios, así que les mando un beso y hasta un próximo video. ¡Chao! Las quiero un montón.